Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos en horario de inicio, siempre, porque los argentinos somos un poco así también, nos demoramos unos minutos, así que les voy a pedir un poquito de paciencia, aguantemos nuestra ansiedad de escuchar las exposiciones de hoy y en 5 minutitos más o menos vamos a estar iniciando. Le vamos a dar un poquito de tiempo a quienes se están conectando, que pueden estar un poquito demorados, así que con un poquito de paciencia los esperamos y en breve vamos a estar comenzando con las exposiciones de hoy. Muchas gracias. Bueno, mientras vamos esperando estos minutos, ahí hay una respuesta que da a una primera pregunta que se formuló en el chat acerca de los certificados de asistencia, que como dice estarán a la brevedad vía correo electrónico, ¿sí? En consultas dice cursos@fie.undef.edu.ar. Ya tenemos 31 participantes, 32 participantes presentes en la sala. Si tenemos un poquito más de aguante, ¿sí? Ya en unos minutitos más empezamos. Hemos pasado 5 minutos, son las 10:05. En breves momentos, en breves minutos comenzamos. El expositor ya está también en la sala, así que en 2 minutitos, 3, vamos a comenzar. Estimo que me están escuchando bien. Si alguien me da un ok por ahí. Se escucha bien. Bien, bueno, muchas gracias.
Hola, hola, ¿me escuchas? Bueno, nuevamente para quienes ya me escucharon, les doy la bienvenida, buenos días, les doy la bienvenida a todos, a todos los que están presentes en esta última jornada de este exitoso ciclo de charlas sobre ciberseguridad para informáticos. ¿Eh? Nuevamente nos reunimos, ya nos hemos visto en otras oportunidades, y el director de la carrera, que es un hermano, mucho más que un amigo, el ingeniero militar, coronel César Cisercia, me ha concedido el honor de moderar las exposiciones de hoy, de esta última jornada, esta jornada de cierre. Yo sé que lo hace porque conoce profundamente la vinculación que tengo de mi relación particular con los expositores del día de hoy. La primera exposición va a ser de ciberresiliencia, como lo estamos viendo en la pantalla, que en momentos más vamos a iniciar, y la segunda estará referida a ciberespacio y ciberdefensa, los nuevos desafíos en un nuevo dominio, que va a estar a cargo del comandante de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas Argentinas, el general Aníbal Intini. Yo quiero inicialmente agradecer, como lo hemos hecho en cada oportunidad, primero que nada, la participación de todos ustedes, que hacen posible que desarrollemos estos eventos, y en particular el apoyo del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, cuyo vicepresidente, el ingeniero Andrés Bernstein, ha estado presente en todas las reuniones. No sé si en esta ya ha ingresado a la reunión, si no, no me caben dudas que en unos minutos más lo tendremos con nosotros, ¿sí? Y que, como les decía a todos ustedes que han participado y que nos motivan a seguir adelante con estas iniciativas de la dirección de carrera del coronel Cisercia, de la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que claramente ha orientado su especialización en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, que son propios de la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, este ciclo de charlas ha sido particularmente relevante, así que muchísimas gracias por la presencia de todos. Como decía hace unos minutos, yo tengo el honor de presentar a un amigo, miembro de esta Facultad de Ingeniería del Ejército, egresado como ingeniero militar en informática y también docente, que no duda en disponerse cuantas veces es convocado, como en esta oportunidad inclusive, y que nos ilustrará desde nuestra madre patria. Ya lo van a ver, lo están viendo ahí. Desde Valencia nos va a estar dando una exposición. Es el doctor Alejandro Corletti. ¿Sí? Es ingeniero militar en informática, como dije, y es doctor en ingeniería informática.
él me pidió que solamente lo presentara con estos dos títulos nada más, ¿sí? Que solamente dijera eso como presentación personal, pero no puedo presentarlo sin decir dos cualidades particulares de quien fue mi primer jefe como ingeniero militar, y apelando a su humildad que lo caracteriza, y ya les voy dando una de sus cualidades. Estas cualidades son, primero, su profunda vocación docente, que lo lleva a transmitir sus conocimientos, a publicarlos y a compartirlos muchas veces gratuitamente, y además su permanente inquietud por investigar, por innovar, por buscar nuevos horizontes, tanto en lo técnico como en lo personal. Ni hablemos de lo personal, es verdaderamente un aventurero en todo el sentido de la palabra. Le sugeriría que si están apurados no les pidan que los lleven a moto, porque corren altos riesgos, pero sus cualidades personales las pueden ver porque nos está por transmitir desde una terraza de un departamento en Valencia, finalizando su verano, el verano europeo, y de lo técnico, cuando lo escuchen, no hay nada más que decir. Mi mayor, es un honor poder moderar este encuentro. Bienvenido a casa nuevamente, en forma virtual, pero siempre presente. La audiencia queda a su disposición para que nos ilustre acerca de ciberresiliencia. Toda la audiencia ya lo está escuchando. Le mando un abrazo y estamos juntos en este rato. Bueno, Marcos, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Bueno. De más está decir que son las palabras de un gran amigo las que acaban de escuchar, por eso me hace quedar tan bien, ¿no? Y todos esos años que compartimos con Marcos en redes, con el Coronel Mansilla en redes, para mí fue un gustazo y aparte una tranquilidad saber que siempre estaba él ahí al lado. Bueno, como Marcos bien decía, estoy aquí en Valencia, en la playa del Mediterráneo, en España, terminando las vacaciones de verano. Ya ahora les viene el tiempo bueno a ustedes y acá ya empieza el invierno que se hace largo. Así que desde aquí, desde Valencia, empezaremos a hablar este tema, que es la presentación de un libro que estoy escribiendo que se llama, como están viendo aquí, ¿no? Se ve bien la pantalla, ¿no? Desde allá. Lo que estoy presentando, ¿no? De manual de resiliencia. ¿Se ve, Marcos, el escritorio mío? Sí, se ve perfecto. Bueno. Perfecto. Pero bueno, me demoré un poco más y todavía no lo terminé. Entonces esto es un poco un anticipo de esto que estoy escribiendo acá del manual de ciberresiliencia. Que de paso tengo que agradecer el lujazo que tengo de que uno de los capítulos de este libro lo escribe el general Ebergisto de Vergara, que veo que está presente. Así que un fortísimo abrazo a mi general y muchísimas gracias por aguantarme una vez más hablando de estos temas. El general escribe un capítulo muy importante de este libro que para mí es un honor contar con él, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto de la resiliencia, ¿no? La verdad que este no es el tipo de charlas que a mí me gusta. A mí, los que me conocen saben que me gusta mucho más el lenguaje técnico y las capturas de tráfico y las líneas de comando, etcétera. Pero bueno, este tema de la resiliencia, la verdad que es un tema que se basa en la organización, ¿no? Toda improvisación en la seguridad de una red hoy es imperdonable, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra que define la resiliencia como conjunto de acciones es la organización, ¿no? El planificar, el preparar, el diseñar, el medir. Entonces, ese va a ser el conjunto de acciones que vamos a presentar hoy, ¿no? El temario va a ser esto que están viendo acá, la introducción, un poco un segundo concepto que en el libro lo pongo de manifiesto, que es algo que yo estoy viendo muy a menudo y que no estoy de acuerdo, porque creo que es esto que estoy diciendo acá. Lo crítico hoy en día es la información y no las infraestructuras que la soportan. Después empezaremos ya a ver los conceptos físicos,
introducción a redes y sistemas, un poco de análisis de riesgo, una matriz, estrategia, ciclo de vida y procesos. Como verán, los 9 puntos del temario de hoy son machacar sobre varios temas que seguramente conocemos bien, pero que hacen a cómo se organiza un sistema resiliente, ¿no? En otras charlas y en otras conferencias que he dado en Argentina y en particular en la FIE, ¿no? En la Facultad de Ingeniería del Ejército, ya hemos tratado estos temas que estoy presentando acá. Vimos ya conceptos. Estos son bastante temas que algunos son míos, otros son temas sobre los que yo en general hago mucho hincapié. Pero bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Conceptos anteriores: defensa en profundidad y en altura, dinámica de la defensa, este RFC que hoy vamos a mencionar rápidamente, el concepto de la ciberoperación de acción retardante. Esta fue mi tesis de doctorado y creo que hoy no debemos de hablar de una defensa informática, sino que hay que hacer una acción retardante cuando estamos defendiéndonos, ¿no? Y nuevos conceptos que presenté yo creo que ya el año pasado y el anteaño, que son estos que estamos viendo acá. El concepto de resiliencia, hoy vamos a entrarlo de una forma más detallada, vamos a desmenuzar un poco más qué es esta idea que estoy presentando de sistemas, infraestructuras, de redes y TI bajo un enfoque resiliente, ¿no? Empecemos entonces con esto de la información. ¿Por qué quiero hacer mucho hincapié en esto? Bueno, el general de Vergara que está presente sabe que venimos discutiendo este tema hace tiempo y creo que ese concepto viejo que tenemos los militares, los ingenieros, ¿no? de lo tangible, de lo clásico, ¿no? Nos está llevando un poco a un error de concepto que para mí es fundamental. Estamos centrando la atención de la defensa de nuestras infraestructuras sobre las instalaciones, sobre lo físico, sobre lo tangible, sobre los routers, sobre las salas, sobre las cajas fuertes, sobre las medidas físicas. Y no digo que esté mal, está muy bien que lo hagamos, pero ese no es el foco de la cuestión. Hoy el foco de la cuestión es la información. La información no es tangible, no es clásica, no es física. La información hoy es justamente este mundo virtual que estamos viviendo. Entonces, no veo bien que las legislaciones de muchos países, lo que se está regulando con conceptos de ciberdefensa, pase por las infraestructuras, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pongo los ejemplos de donde yo vivo, ¿no? Yo estoy ahora aquí en Europa hace 20 años y la verdad que hay que reconocer que Europa es un ejemplo al mundo en unión, en seriedad, en organización, en coordinación entre países. Esas son cosas que yo me... Ya desde el año 2004, el Consejo de la Unión Europea solicitó que ya empecemos a pensar una estrategia global para toda la Unión Europea y ya desde el 2004 están hablando de la protección de infraestructuras críticas, ¿no? En el año 2005 nació este libro verde sobre el programa de protección de infraestructuras críticas. En el 2005 ya se crea esta comisión que habla del Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, OPEPIC. En el año 2008 ya se redacta todas las regulaciones que hacen a lo que debe cumplir cada Estado de la Unión Europea en protección de infraestructuras críticas, ¿no? Me gusta porque en su artículo 2 empieza hablando de infraestructuras críticas, elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros, cuyas funciones sociales, vida, salud, integridad física, aspecto económico, afectan gravemente a un Estado, ¿no? Y lo mismo, cuando habla de infraestructuras críticas europeas, aplica a todos los Estados miembros. En España sale la Ley 8 del año 2011, donde nuevamente, sustentado por toda esta idea que es en la Unión Europea, y bueno, desde ya también es así en todo HISPAM, ¿no? Tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, yo conozco bastante por distintos trabajos que suelo hacer con empresas de Latinoamérica y Centroamérica, y la regulación en general en Hispanoamérica, Brasil, se está realizando sobre infraestructuras críticas, ¿no?
Sin embargo, fíjense qué pintoresco, ¿no? Hay una metodología de análisis de riesgo que se llama Magerit, metodología de análisis y gestión de riesgo del sistema de información. Esta metodología es muy buena, la diseñó un doctor en ingeniería, Pepe Mañas, que fue profesor mío en una de las materias y tutor mío en mucho tiempo cuando cursé el doctorado en la Politécnica de Madrid. Él es el mentor, el que ha desarrollado toda esta metodología. Y fíjense lo interesante que dice esta metodología, ¿no? En un sistema de información hay dos cosas esenciales: la información que se maneja y los servicios que se prestan. Entonces, fíjense que la metodología de análisis de riesgo Magerit, que es muy buena, y en el libro yo entro en todo detalle, hoy acá no la voy a tratar porque es muy pesada, pero en el libro sí está. Fíjense que Pepe Mañas, o la metodología Magerit, habla de dos cosas y solo dos cosas esenciales, ¿no? La información y los servicios que se prestan basados en esa información, ¿no? Estos activos esenciales marcan los requisitos de seguridad para todos los demás componentes. Es decir, ¿a dónde quiero llegar, no? Lo crítico es la información. Esto es lo que estamos hablando. Desde el punto de vista militar, todos habrán visto alguna vez, ¿no?, que todos los dominios, la guerra militar empezó en la tierra, cuando empezó los primeros barcos en el agua, con los aviones en el aire, después el espacio, y ya en el siglo, a finales del siglo XX, siglo XXI, se empezó a hablar del ciberespacio como un dominio militar. Y hoy, esto es un sexto dominio que se está llamando el dominio de la opinión, ¿no? Que fíjense que el dominio de la opinión es concretamente todas esas tendencias estadísticas, todo eso que está llevando al mundo a poder de forma subliminar manejar líneas de pensamiento, ¿no? Decidir que Trump gane las elecciones de los Estados Unidos. Este dominio de la opinión es tremendamente peligroso, y tanto es así que el mismo general de Vergara me ha desayunado hace un tiempo atrás que hoy en día se están hablando solo de tres dominios, ¿no? El dominio físico, el dominio virtual y el dominio de la opinión. Solo esos tres dominios como dominios militares: físico, virtual y de la opinión. Desde el punto de vista informático hay un fenómeno que desde el punto de vista de ciberseguridad se está estudiando mucho, que se llama crowd, multitudes. El fenómeno crowd es cómo yo puedo gestionar información a multitudes, cómo puedo programar inclusive ataques a multitudes, cómo puedo lanzar un virus a multitudes, cómo puedo gestionar una tendencia, una opinión de determinada gente a esas multitudes. Y todo eso se basa en información, en estadísticas, en tendencias, en saber hábitos de determinados grupos, rangos de edades, personales de gente, etc. Entonces, fíjense que los dominios de lo que estamos hablando en estos, guardando el disco duro de esa base de datos. Ese no es el concepto fundamental. Lo importante no es la caja fuerte que yo tengo en mi casa. Lo importante es el tesoro que tengo adentro de esa caja fuerte, las alhajas, las joyas. Entonces, no sigamos adelante con el norte de defender nuestras infraestructuras críticas, porque si vamos por ese camino, estamos pensando en el combate clásico, estamos pensando en el dominio físico, y estamos dejando de lado el dominio virtual y el de la opinión. Estamos dejando de lado lo no tangible, que ese es el tesoro que hay que defender. Entonces puede ser, me pueden rebatir esto diciéndome, sí, Ale, pero si yo no defiendo las infraestructuras, no defiendo la información, bueno, tal vez tenga razón. Pero lo importante es poner el foco en la información y no en la infraestructura. Es más, estoy seguro que cuando uno visita Silicon Valley y entra a Google, en las visitas guiadas los llevan a pasear por adentro de todos los centros donde están los grandes servidores, porque saben que a lo sumo algún tarado podrá desenchufar un cable, pero eso no va a voltear a Google. Lo importante no es en los grandes centros de cómputo que tiene Google, sino cómo los ha desparramado, cómo hace la lógica para que se distribuya esa información donde ellos quieren. Entonces, fíjense que un caso concreto como es Google, hoy en día ya no está pensando en una infraestructura crítica. Google dispersa su información, la desparrama como si fuera torrent en todo el mundo, porque con eso le está dando redundancia, flexibilidad, capacidad de llegada, estar en la última milla del usuario, y eso lo que está dispersando es la información, no son infraestructuras que él debe proteger a muerte. Entonces, todo ataque que se está desarrollando hoy en día, informático, ¿no?,
se está desarrollando agregando, borrando o modificando información. Si nos ponemos a analizar cualquier ataque, ningún ataque busca romper un disco duro, quemar la CPU de un dispositivo, cortar la corriente. Lo que busca es que si corta la corriente de todo un CPD a través de un ataque informático, si ese CPD se recupera en una hora, el daño es menor. El daño realmente lo ha causado si al cortar la luz rompió un backup, si al cortar la luz dejó inconsistente una base de datos, si al cortar la luz e intentar recuperarlo, ese proceso realmente pervierte, corrompe la integridad de la información. Entonces, lo que quiero dejar sentado es esa idea. Lo importante hoy en día es la información. Tomemos medidas físicas, protejamos el acceso de entrada, coloquemos doble CPU para que la información se procese más rápido, coloquemos backup redundantes para que la información no se pierda, pero lo que estamos defendiendo es la información, no es el disco duro, no es el servidor, no es la tensión eléctrica. Si se me quema un dispositivo, un servidor, compro otro nuevo y la historia sigue funcionando. Pero si pierdo la información y no tengo capacidad de recuperarla, ahí tengo un tema grave. Fíjense que todas las grandes empresas actuales son plenamente conscientes de lo que es el poder de la información y apuestan por ello. Ninguna de estas empresas ha llegado a donde llegó por mantener buenas infraestructuras. Lo que ha sabido gobernar excelentemente es el tema de la información que maneja Facebook, Google, WhatsApp. ¿Qué es lo que veo con todo esto? ¿Qué es lo que me preocupa? Es que el tiempo milenario y esa experiencia muy afianzada del combate clásico, de la defensa clásica, nos lleva a que nuestro pensamiento siga siendo clásico. Y lo que tenemos es romper la barrera de lo clásico para entrar en este mundo nuevo, virtual, que no es tangible. Entonces, un poco eso es lo que trato de reflejar aquí. Marcos o Josefina, como les dije, interrumpidme todas las veces que queráis. Si esto es un diálogo más que un monólogo, por mi parte estaría encantado. Así que todo aquel que tenga pregunta, que las haga, que las levante, que dé la mano. Es difícil interrumpirte porque es tan amena además y tan clara tu exposición que, bueno, ya van a surgir preguntas, no te queden dudas. Y ya que me diste lugar, aprovecho para saludar al general Evarquisto Arturo de Vergara, quien fue mi jefe. Parece que están todos mis ex jefes acá. El general de Vergara, también está presente el decano de la Facultad de Ingeniería, el coronel mayor Kohler. Así que no, estamos todos muy atentos. Hay un formulario que acaban de publicar allí para que te hagan las preguntas y yo te voy a interrumpir sin duda, Alejandro, en cualquier momento. Bueno, con total libertad, Marcos. Me haces un favor. Sí, perfectamente. De tomar conozco de tus formalidades, así que no te preocupes por eso. Bueno, empecemos a plantear ya el... La verdad es que estamos en bastante disputa con los psicólogos, ¿no? Porque últimamente en el mundo sociológico se habla mucho de la resiliencia, ahora que estamos con pandemia todo el planeta, se habla mucho de nuestra capacidad humana de ser resiliente, ¿no? De recuperarnos ante todas las adversidades. Pero bueno, podemos discutirlo quién empezó o no. Yo creo que como buen ingeniero empezamos los ingenieros con esto de la resiliencia, ¿no? Entonces la resiliencia es esto que estamos diciendo acá, o sea, como concepto puro y duro es esto que está, ¿no? Cualquier cuerpo tiene una capacidad de recuperarse en mayor o menor medida ante una deformación. A mí el ejemplo que siempre me ha gustado presentar es este que están viendo acá, ¿no? El sistema de ballestas o el sistema de amortiguación nativo que empezó desde los carruajes en la Edad Media y hoy en día se sigue aplicando, por ejemplo, en camiones, ¿no? Esta ballesta, este sistema de elásticos, cuando recibe una presión, un bache, una loma de burro, un paso de cebra en la calle, se deforma, pero justamente lo que tiene que hacer es volver a su situación inicial. Entonces, para mí este es el ejemplo más clásico que hay, ¿no? Siempre pongo como ejemplo la diferencia entre un alambre de campo, un alambre bruto de hierro crudo, que el alambre yo lo doblo y queda doblado, ¿no? Eso en ingeniería se llama capacidad plástica. En cambio, si el alambre es de acero, yo lo doblo y va a tratar de volver como esa ballesta que estamos viendo aquí. Entonces, eso se llama capacidad elástica y el doblar y no retornar se llama capacidad plástica. Tanto uno como el otro tienen límites o umbrales, ¿no? Entonces,
Yo lo que propongo, que es la lógica de toda mi definición de resiliencia, es que desmenucemos esa capacidad física de resiliencia en 10 reflexiones. Estas 10 reflexiones son las que nos van a dar pie a trasladarlas a conceptos informáticos que yo creo que son interesantes, ¿no? Lo primero que tenemos entonces es esto que estoy diciendo. La primera reflexión que propongo es esto. Algo es resiliente, pero siempre tiene un límite, ¿no? Que es el límite elástico, plástico o de rotura. Ese elástico que estamos viendo acá, seguramente si yo lo coloco a una fuerza impresionante, en algún momento se parte y se va a dejar su capacidad resiliente, se va a partir y no vuelve más. O inclusive, si lo fuerzo, es muy probable que tenga un umbral plástico donde ya no vuelva a la posición inicial que tenía. Entonces, esto es algo muy interesante. Es muy avanzando en nuestros conceptos, pensemos que nuestras redes y sistemas tienen que tener un límite elástico y plástico. Nunca va a ser 100% elástico, nunca va a ser 100% resiliente, pero sería muy interesante que sepamos saber cuándo nuestra arquitectura puede romperse, hasta cuándo soporta presiones, ¿no? ¿Qué otra cosa? Fíjense que hay algo muy interesante en todo material, es el equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad. Si yo tomo un cristal, una ventana, un vidrio, o una tiza, ¿no? La del pizarrón, esos son claros exponentes de comportamiento rígido, ¿no? Si yo una tiza a otra, la parto. Si un vidrio le pega un golpe, se rompe. Sin embargo, un sable, por ejemplo, a un buen cuchillo, un samurái, tiene que tener la flexibilidad necesaria para que no se parta cuando esté en guerra. El equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad es algo que es una característica muy importante de la resiliencia, ¿no? Yo siempre pongo de manifiesto acá la condición humana, ¿no? Uno no es resiliente por la materia prima que tiene. Uno es resiliente, por ejemplo, el sable, ese samurái que no se parte, ese samurái, independientemente de todas las capas, tiene un tratamiento muy específico cuya base se llama templado y revenido. El templado es trabajar el acero a distintas temperaturas, enfriarlo con determinados productos, y es lo que le va a dar flexibilidad a ese acero. Y el revenido es lo que le da cierta dureza adicional, ¿no? Fíjense que el ser humano tiene su propia materia prima, como el acero de esa katana, ¿no? De ese sable. Sin embargo, a medida que uno va creciendo, formándose, se va templando y con su cierta templanza va dando más resiliencia o no a su vida, ¿no? En una red un poco es también lo mismo. A medida que yo esa red la voy templando, la voy madurando, la voy estudiando, la voy procesando, esa red cada vez puede ser que sea más resiliente, ¿no? Calidad del material, por supuesto, no es lo mismo un elástico de un Ferrari, sabemos todos, puede ser mejor o peor. Entonces, la calidad que yo vaya a poner en mis desarrollos de software, en mis determinados componentes, en mi infraestructura informática, hará que sea más resiliente o no. Gracias a Dios, una característica que yo jamás me canso de destacar de las arquitecturas informáticas es que no necesariamente es precio. Me he cansado, pero cansado, de ver productos del mercado carísimos donde se reemplazan por desarrollos open source gratuitos o de coste bajísimo gracias a la creatividad de millones de personas que aportaron. De hecho, como los que me conocen saben, soy un defensor del software libre y de todo lo que sean desarrollos open source. O sea que muchísimas cosas en informática, la calidad de ese material que emplee no necesariamente es una cuestión de precio, como sí es en otros ámbitos, ¿no? Lo tercero es resiliente ¿a qué? ¿No? En el caso del concepto físico de resiliencia, fíjense que hay resiliencia a la presión, resiliente al estiramiento, resiliente a la torsión, ¿no? Cada una de esas diseños son diferentes. ¿Se acuerdan los Citroën, el 13B? Todavía hay muchos en la calle. Por ejemplo, el sistema de amortiguación de suspensión de un Citroën 13B son unos brazos que funcionan por torsión, es una barra torsora que al bajar la rueda, en vez de tener ballestas, lo que hace es retorcer un elástico. Entonces funciona por torsión la suspensión de un Citroën.
Cuando uno hace puenting, la soga elástica funciona por extensión, entonces eso es resiliente a la extensión. Entonces, cada determinado sistema tiene que ser resiliente y debo ser muy, muy específico en resiliente a qué. Hablando en términos informáticos, un banco sabe que debe ser resiliente a ataques monetarios, donde van a tratar de atacar el dinero que mueven sus diferentes clientes. Facebook, Google, Microsoft saben que tiene que ser resiliente a toda esa información de Big Data que ellos manejan. Una página web sabe que tiene que ser resiliente a ataques de tipo cross-scripting, SQL injection. Una base de datos pues tendrá que ser resiliente a eso. Un dispositivo de red tendrá que ser resiliente a ataques de negación de servicios, etc. Entonces, dentro de estas reflexiones, cuando hablamos de resiliencia, fíjense que sería muy bueno que si yo trabajo en una empresa que es un supermercado y tengo que montar un sistema informático a supermercado, pues tendré que estudiar a qué debo resistir, a qué cosas debo ser flexible en mi arquitectura de redes y TI de ese supermercado, que no será igual que una industria automotriz, una industria aeronáutica, un e-commerce, un call center, etc. Amortiguación o rebote. Fíjense que todo sistema de suspensión, si no tuvieran lo que se llama el amortiguador, que son esos cilindros que en aceite frenan, el dispositivo avanzaría y yo estaría como con los Citroën esos cuando están mal de amortiguaciones, que yo agarro un bache y sigo y reboto, ¿no? Yo no quiero que una red sea resiliente y vaya y venga, 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 hasta que se estabilice. Yo tengo que buscar una cierta amortiguación para que cuando tenga algún tipo de incidente, alguna anomalía en mi red, pueda amortiguarla y tratarla con la calma y la periodicidad necesaria. El tiempo de respuesta óptimo. No es lo mismo el tiempo de respuesta que tiene que tener un servidor web de supermercado que acabo de poner, por ejemplo, que el tiempo de respuesta que tiene que tener un cajero automático, que el tiempo de respuesta que tiene que tener una red de telecomunicaciones, que si se cuelga automáticamente está perdiendo dinero minuto a minuto. Yo siempre esto lo comparo con esas puertas, ¿vieron? Esos sistemas de puertas que yo odio, por ejemplo, que uno abre una puerta y piensa que va a cerrarse de forma, y cuando uno entró siente ¡pah! El portazo atrás porque no tenía un tiempo de respuesta y la puerta se cerró a lo bestia y me da un susto. O esos cajones de la cocina que uno los cierra y parece un placer como se van frenando de a poquito y cierran, que es lo que mi esposa quiere tener en casa de hace años. Entonces, ¿cómo ese tiempo de respuesta es el exacto de ese cajón de cocina y vuelve suavecito? El tiempo de respuesta, lo vamos a ver hoy, es muy importante. Yo no necesito dedicar esfuerzos, tiempo, dinero, recursos, gente, en algo que puede recuperarse en un día y ese mismo esfuerzo de gente, dinero, algo que si no lo recupero urgente, es crítico para mi red. Entonces la resiliencia también va de la mano de este tiempo de respuesta. El esfuerzo de mantenimiento. A mí en Europa yo todavía sigo con mi mentalidad argentina, de que se me rompe el coche y trato de buscar la forma de reparar la pieza, y si se me quema el alternador trato de buscar las escobillas, los carbones, a ver si... Acá no. En Europa directamente se quema un alternador de un coche y lo tiran a la basura y ponen otro. Nadie va a perder minuto de su vida en encontrar en ese alternador cuál fue el fallo para que me salga menos dinero, porque el tiempo de esa persona vale. Entonces el esfuerzo de mantenimiento aquí, o lo estamos viendo con la tecnología de hoy en día, es imposible llegar a desarmar y entender un motor de un coche hoy en día. Porque directamente el esfuerzo de mantenimiento es mucho más rápido, tirar la pieza y cambiarla por una nueva. Entonces cuando uno diseña un sistema, muchas veces tengo que pensar qué esfuerzo de mantenimiento me va a llevar, porque lo estamos viendo a diario, hay infinitos productos que me imponen que el mantenimiento sea mensual, las actualizaciones de licencias sean anuales, que yo tenga que permanentemente colocar parches de seguridad, y hay otros que no. Entonces, ese esfuerzo de mantenimiento, si yo no lo hago, eso queda fuera de mantenimiento, queda en un plan de obsolescencia y esa red dejó de ser resiliente. Entonces, dentro de la resiliencia física, el esfuerzo de mantenimiento es un concepto importante. Fisuras o degradación. Todos sabemos que
si uno deja al aire libre ese mismo elástico de ballesta, se oxida y dentro de 2 años, oxidado, no va a tener la misma prestación. O si sufre una deformación grande y se raja cualquiera de esos 10 elásticos que tiene la ballesta, ya con 9 elásticos, pues no va a funcionar igual que con 10. Entonces, cuando se producen fisuras, mi sistema deja de ser resiliente. Entonces, vamos a ver en la charla de hoy que tengo que saber si mi sistema, mi infraestructura, mi red está sufriendo fisuras, está sufriendo daños. Tengo que tener indicadores, métricas, atributos que me permitan saber si eso se está degradando o no. El grado de deformación, hasta dónde puede llegar a deformarse y aguantarlo o no. Y por último, las presiones persistentes. Yo acá siempre ponía de ejemplo un caso real que cuando mi papá compró, bueno, en esa época en Argentina había un coche que fue famoso, fue el Falcon, Ford Falcon, y un tío mío y mi papá compraron un Ford Falcon 0 kilómetros. Mi papá vivía en Buenos Aires y mi tío en el campo. Al cabo de 5 o 6 años, los amortiguadores y la suspensión del coche de mi tío en el campo estaba hecho pedazos. El de mi papá no. ¿Por qué? Porque el de mi tío, con todos los caminos de tierra, barro, piedra del campo, tenía presiones persistentes sobre la amortiguación que lo reventó. El mío no, el de mi papá. Entonces, como no había sufrido presiones persistentes, la amortiguación del Falcon de mi papá duró mucho más. Hoy en día, los ataques persistentes o las amenazas persistentes son uno de los problemas más graves que está sufriendo toda infraestructura expuesta a Internet. Entonces, debo analizar la resiliencia de mi red teniendo en cuenta qué tipo de exposición y qué tipo de ataques persistentes o amenazas persistentes se está recibiendo. Una moraleja. Alejandro, Sí, por favor, Marcos. bueno, dale la moraleja y si querés te hago una pregunta, te interrumpo un minuto. Decime, Carlos, sí. Bueno, no, para no quedar tan atrás con una pregunta que formularon por allí, te llevo un poquito para atrás cuando hablamos del dominio de la opinión y señalabas que justamente el general de Vergara te había hablado del dominio físico, virtual y de opinión, ¿no? Sí, ajá. En ese momento referiste respecto del fenómeno de Krauss. Y hay una pregunta, vos estás leyendo el chat, ves el chat para un poquito No, extensa. es ¿No? que si Ok. me pongo el chat creo que pierdo, ¿no? Te la doy. Acá Emiliano Castro pregunta, es el fenómeno Krauss que se gesta en el peligroso y poderoso dominio de la opinión, ¿cuáles son sus implicaciones legales a nivel internacional? Es una primera pregunta, ¿sí? Y después hay otra que tiene que ver con cuál es la defensa nacional en nuestras infraestructuras. Quizás esta pregunta podríamos canalizarla en la próxima exposición, pero te adelanto entonces la primera de Emiliano. ¿Cuáles son sus implicaciones legales a nivel internacional, a tu juicio? Te perdí al final, Marcos. Las Te implicaciones repito, legales y... ahí voy. ¿Cuáles son las implicaciones legales a nivel internacional, a tu juicio, de este fenómeno del Krauss, ¿no? A ¿Me ver, escuchás? ahora sí, decime. Te decía, ¿cuáles son las implicaciones legales del Krauss a nivel internacional? No le quiero ni mirar la cara al general de Vergara porque... bueno, está discutidísimo el tema. Hay una realidad concreta de que todo lo que sea generar tendencias de forma premeditada es un fenómeno y es una realidad existente hoy. O sea, el que más tweet tiene hoy en día vale más que el que menos tweet tiene, ¿no? Los millones de visitas de un youtuber valen muchísimo. Entonces, eh, mi visión sobre ese tema eh, difiere, por supuesto, de la visión que puede tener el que tiene la obligación de conducir un órgano de ciberdefensa como Aníbal Intini, por ejemplo, que hablará después de mí, o la excelente visión que puede tener el general de Vergara, que conoce muchísimo más que yo de este tema, y él ve una realidad desde el punto de vista de guerra y militar y que es real. O sea,
tiene que haber una nueva estrategia de defensa de las naciones en esto. Tiene que haber algo nuevo. Pero la verdad es que desde el punto de vista legal es absolutamente ilegal en cualquier legislación del país que fuere el hecho de especular con las tendencias para desviar en un sentido u otro la opinión pública. De hecho, lo hemos visto, hay juicios, hay jurisprudencia necesaria para una empresa como Cambridge, la empresa inglesa que desvirtuó la información en las elecciones de Trump. Esa empresa ha sido juzgada, pagado y quebró. Todo lo que sea manipular información lícita y legal para especular con esos datos que en definitiva cuando generan tendencias porque son datos que afectan en algo a cada uno de esos individuos que se han manejado de forma global, pero termina tocando a la personalidad de ese individuo que a las 4 de la tarde le gusta ir a pasear el perro. Entonces yo sé que a esa gente el mensaje debo transmitirlo a las 4 de la tarde porque hay 100.000 personas que hacen lo mismo. Ese tipo de manipulación de la opinión, desde el punto de vista legal, todos estos fenómenos de crowd, no creo que ninguna nación los esté apoyando en cuanto a su parte jurídica, ¿no? Pero acordémonos que hay diferentes órganos de poder dentro de un país, económicos, jurídicos, militares, periodísticos, financieros, y cada uno de ellos, la realidad concreta es que hoy en día esos grandes poderes son los que están manipulando la opinión, los fenómenos de crowd. Fíjense que las únicas, me atrevería a decir que los únicos ataques que ha habido en dominios de la opinión que no han sido explícitamente juzgados en el mundo es porque no se ha podido determinar su origen. Pero cada vez que los fenómenos crowd se logró, cosa que es muy difícil, por supuesto, ¿no? Pero cada vez que se logró demostrar de forma taxativa el origen de cualquier manipulación de multitudes, eso llevó a juicio y esos juicios fueron destructivos para quien los generó. Si vamos a pensarlo desde los dominios militares, o sea, como dominio físico, virtual y de opinión, la verdad es que no sé qué hacer, no tengo idea y no sé cómo se debe seguir avanzando en este camino. Pero en cuanto a jurisprudencia y a legalidad, todo aquello cuyo objetivo creo que, bueno, podríamos ir a algún país que no conozca, de Oriente, de algún lugar que no sea tan difundido públicamente, pero creería que ninguna legislación internacional apoya algún tipo de efecto crowd cuyo objetivo sea manipulación en un sentido o en otro, multitudes, ¿no? No sé si hay alguien, inclusive de los que están oyendo, que conozca o que tenga algo más que decir sobre este tema, pero bueno. Te agradezco, Alejandro. Quería conocer tu opinión sobre Emiliano. Es un tema que demanda debates profundos y amplios. No sé si me escuchas bien, si me estás escuchando bien. Así que me parece muy válido lo que acabas de responder y sin duda la pregunta también da lugar, como digo, a mucho debate. Así que vamos para adelante nomás. Vale. Espero que Emiliano esté satisfecho. Igualmente que así como digo esto, también digo que Alejandro deja su contacto y queda abierto a mantener el vínculo y responder cuantas preguntas tengan e inquietudes en cualquier oportunidad. Así que vamos a seguir adelante, si te parece, Alejandro. De repente, sí, Marcos. Igualmente al final, Marcos, por minutos, pero sí. A veces hay un pequeño delay ahí que te congelas un momento, pero vamos muy bien. Bueno,
Bueno, Además, te igualmente, cuento que rápidamente nomás ahí tenemos participantes de todos los lugares del país, desde uh-huh. Ushuaia a La Quiaca, tenemos participantes extranjeros, así que realmente es un gusto siempre escucharte. Vamos Uh-huh. para adelante nomás Bueno, bueno, nuestra exposición. igualmente, Marcos, al final, si quieres, y hay alguien que pueda ilustrarnos sobre esta visión de multitudes, crowd y legislación, que por mí encantado de escucharlos al final de la charla. Si hay algo que alguien quiera aportar algo más, por mi parte, encantado. ¿Eh? Queda un debate abierto y quizás Genial. también en adelante podamos promover algo respecto a este tema. ¿Eh? Vale. Gracias. Bueno, volvamos a este punto 4. Entonces, creo que el concepto físico de resiliencia merece desmenuzarlo un poquito, por ejemplo, con estas 10 reflexiones, que podrá haber más o alguna de estas, alguien dirá que son redundantes o no. Bueno, me gustó presentar sobre esta tontería física de la ballesta y el elástico, poder empezar a desmenuzar el conceptos o reflexiones que son las que vamos a ir avanzando ahora. ¿Está bien? Quedémonos con que resiliente no es solo el concepto de resiliencia. Si queremos profundizar un poco más, da para mucho más este concepto de resiliencia. Entonces, una infraestructura, como todo ingeniero, no podemos pensar que sea resiliente o no, a todo o nada, absoluto o no. Yo creo que lo más importante que yo he aprendido como ingeniero, y lo aplico en todos los órdenes de mi vida, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No es que es, no, enemigo directamente. Si yo busco la perfección, no puedo ser ingeniero, me tendré que dedicar a otra cosa. Por supuesto que uno trata de hacer las cosas lo mejor que pueda, pero hay un cierto grado, umbral, tiempo en el cual dice, basta, hasta aquí se ha llegado, este es el límite de tolerancia que yo estaba buscando y a partir de aquí sigo con el próximo paso. Entonces, un ingeniero, y mucho más cuando hablamos de una red, un sistema informático, no puede estar buscando la perfección en el sistema porque en principio no le darían los presupuestos y en segundo lugar no le darían los tiempos. Entonces hay que decir basta en un momento determinado y buscar esto que decimos acá, la relación coste-beneficio que realmente se ajuste a mi organización, ¿no? La clave de todo esto es esa primera reflexión que dijimos y determinar cuál es el umbral de rotura, ¿no? Yo puedo darle a mi red más flexibilidad, menos, puedo hacer cosas, dedicarle más esfuerzos a ciertas partes que a otras, pero lo que no puedo es dejar que se rompa mi estructura de seguridad y quede totalmente desprotegida, me roben toda mi información o se hagan cargo de toda mi infraestructura. Para eso, el primer paso que hay que hacer es esto del análisis de riesgo. En el libro, justamente le dedico más de un capítulo a hablar del análisis de riesgo y aplico, menciono las metodologías que hay, pero aplico Magery porque me parece que es una metodología muy, muy buena y Pepe Maña se cansó de hacérmelo saber y me parece una metodología que está muy completa. Inmensa que tiene Magery es como me hace dar vueltas, 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 hasta que ya el tema lo abordé desde todos los ángulos que quiero abordar. ¿Y por qué quiero hacer mucho hincapié en el análisis de riesgo? Porque es una de las grandes ausentes en todas las redes y sistemas que suelo auditar o suelo hacer test de seguridad. En general no se está haciendo un análisis de riesgo, lo que desemboca en que no puedo saber qué cosa es crítica y cuál no lo es para mí. Entonces, cuando uno no hace un análisis de riesgo coherente desde el punto de vista informático y telecomunicaciones, no sabe realmente dónde volcar el esfuerzo principal. Y sí quiero ser muy consciente con esto. Este era el ex CEO de Cisco, ya hace unos años que no lo es, pero esto me pareció una de las reflexiones más importantes, ¿no? Dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que han sido hackeadas. O sea, da por hecho que todas han sido hackeadas. Y diría que prácticamente es una realidad. ¿Qué es el análisis de riesgo? Bueno, lo primero es entender lo que es riesgo, ¿no? Contingencia o proximidad de un daño, algo que puede pasar. Y arriesgar es poner a riesgo. Los pasos del análisis de riesgo, que insisto, en esta presentación no lo hago, pero en el libro sí está con todo el detalle, es poder identificar los recursos, su interrelación, valorar, exposición, impacto. También. Esta es la secuencia natural de cualquier metodología de análisis de riesgo. Entonces, sí,
uno inicia con un análisis de riesgo serio, metodológico en nuestra empresa, vamos a pensar qué es lo que yo quisiera relacionar de un análisis de riesgo, ahora sí pensando en análisis de riesgo de resiliencia, ¿no? Vamos aquí. Me ha gustado llamarlo así, como análisis de riesgo de resiliencia, muy basado en este enlace que estoy poniendo acá, que si bien habla de la resistencia, el análisis de, la resiliencia ante desastres naturales, bueno, no difiere mucho de lo que tenemos que hacer. Y él habla de estas 4 R que están acá, ¿no? Robustness, redundancy, resourcefulness and repeat. Vamos a ver si es posible que se haya cortado o solamente no. Creo que se ha cortado la conexión de Alejandro. Vamos a esperar un momento que se vuelva a conectar. Mientras tanto, les recuerdo que quienes quieran formular alguna pregunta lo pueden hacer a través del formulario que está publicado en el chat. De allí yo le voy a canalizar las preguntas que se formulen. También que a continuación de la exposición de Alejandro Corletti tendremos la exposición del general Aníbal Intini, que es el comandante de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto, quien nos va a hablar acerca de ciberdefensa y ciberespacio. Así que les pido por favor que cuando termine la exposición Corletti les vamos a poner nuevamente el enlace que ya está ahí en el chat, lo estoy viendo, para que nos acompañen en la exposición del general Intini. Seguramente Alejandro Corletti está intentando conectarse con nosotros, así que vamos a esperar que pueda hacerlo. Marcos, si me das unos segundos, así aprovechamos también el tiempo que el mayor Corletti se vuelve a conectar. Sí, cómo no, por supuesto. Lo que quiero es agradecer la presencia de todos los participantes, ¿sí? y el trabajo que han llevado adelante y que llevan adelante desde la carrera de informática, ¿sí? Con todas estas charlas que se están dando, ¿no? Es un orgullo para la facultad que esto se lleve adelante y con el nivel de profesionales que participan de ella, ¿no? Y también aprovecho para saludar al general de Vergara, que un placer verlo. La última vez que lo vi, una anécdota, yo era jefe del Departamento de Sistemas de Guiado y Simulación en CITEFA y el general apareció en mi oficina allá por las 7 de la mañana, muy temprano, con 2 fusiles en la mano, diciéndome, soy una estafeta de categoría, vengo a traerle los fusiles que el subteniente manda para que reparen, ¿no? No sé, mi general, si se acuerda de eso, está presente. O se fue el general, pero bueno, eso... No, está el general, está ahí, está muteado. Yo no quiero contar de las anécdotas del general, fue mi jefe de regimiento, así que me vinculan un montón de anécdotas de aquella época en la cual yo era un joven teniente, y también conozco sus cualidades, no solamente profesionales, las cualidades personales, y sé que decir que fue un gran jefe, no le gustaría que lo haga. No, pero me acuerdo patente de eso, así que bueno, un recuerdo espléndido, como también cuando lo recibí siendo jefe de unidad, yo en Mar del Plata, del grupo de mantenimiento, y que él nos visitó en ese momento, ¿no? Así que bueno, mi general, un gusto verlo. Y desde ya a todos. Bueno, esperemos que rápidamente sí, Alejandro Corletti se vuelva a conectar, ¿no? Debe estar intentándolo. Yo aprovecho para que no está, hago mal en decirlo, pero Alejandro Corletti no usa celular. Entonces, si yo quisiera llamarlo por teléfono de inmediato para salvar esta situación o quisiera mandarle un mensaje de WhatsApp, no lograría hacerlo porque no usa celular. Él que está tan vinculado y siempre lo estuvo a todas las comunicaciones, creo que hace escuela de poner el centro de la atención en la información y no en la infraestructura. Tema que por ahí alguien en el chat de alguna manera expresó una opinión distinta. Seguramente está intentando conectarse nuevamente. No tengo lamentablemente un teléfono fijo o un teléfono móvil a donde llamarlo. Voy a intentar, si me dan un minuto,
de comunicarme con la señora, porque la señora en ese sentido es más normal, que no me escuche decirlo a Alejandro. Un segundo, por favor, ¿eh? Bueno, por otro lado, aprovecho también, saben que la Facultad de Ingeniería este año, la ex Escuela Superior Técnica, cumple sus 90 años, ¿no? Así que no menor la cantidad de años formando ingenieros, no solo ingenieros militares, sino a partir del año 1997, que egresó la primer promoción con ingenieros civiles. Bueno, lo continuamos haciendo, ¿no? Así que desde ya van a estar todos invitados, sin ninguna duda, el 6 de noviembre, ¿sí? para la ceremonia, sea no presencial, y si Dios quiere, si podemos hacerla presencial. Tengo muchas dudas, como se están suscitando los hechos respecto de la pandemia, pero vamos a hacer seguro una actividad honrosa hacia los 90 años de la formación de ingenieros a través de nuestra Escuela Superior Técnica y hoy nuestra Facultad de Ingeniería del Ejército, ¿no? Así que bueno, aprovecho este momento que hay 71 personas presentes para dárselos a conocer. Bueno, esperemos que se conecte pronto, por favor. ¿Ahí me estás escuchando? Dale, cortemos acá. Alejandro, ¿me escuchás bien? Estás muteado, tu micrófono está silenciado. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien, sí, perfecto. Genial. Bueno, Gracias por por el supuesto, aviso, Marcos. no dijimos nada en ese intermedio, simplemente que por suerte tenés una mujer normal que usa celular y que me dio pie a comunicarme con ella. Así que los que me conocen saben que soy un móvil fóbico, que no quiero usar móvil ni WhatsApp. Estabas hablando de el análisis de riesgo cuando se cortó y bueno, vos sé que seguiste hablando solo frente a la pantalla. ¿Esta pantalla más o menos la vimos, Marcos? No, esta no la habíamos visto. ¿Y esta sí? Esta, hasta ahí, esa sí la habíamos visto. Bueno, listo, estas son las 4 bases. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Organizar estas 10 reflexiones en estos 3 grupos, en las 3 familias, ¿no? Objetivo de gestión, ciclo de vida y arquitectura. Que esto y el RPO, el tiempo objetivo de recuperación. O sea, yo un servicio de telecomunicaciones, por ahí tengo que recuperarlo en 15 minutos. Tal vez un servidor web puedo recuperarlo y puedo tomarme 5 horas para recuperarlo. El RPO es la información que yo puedo darme el lujo de perder, que por ahí en algo que es muy dinámico son segundos. Entonces tengo que hacer backup incrementales, diferenciales con mucha más frecuencia que la configuración de un router, que por ahí la modifico una vez a la semana, entonces mi RPO puede ser semanal. Bueno, esto es lo que propongo de seguir desmenuzando. Si sobre esto yo ya realicé un análisis de riesgo, entonces yo ya puedo tener identificado, ven, yo ya doy por supuesto que hemos hecho el análisis de riesgo, en el libro está con todo detalle y acá no lo he hecho para no ser tan largo, ¿no? Pero bueno, identifiqué estos 7 recursos que para mí son los recursos críticos en mi organización. Entonces, sobre esos recursos críticos, armo las 3 familias, objetivos de gestión, ciclo de vida, arquitectura, y le coloco un cierto valor que
está basado en mi visión y mi conocimiento de mi arquitectura en concreto. Sobre eso puedo empezar a ponerle umbrales, ¿no? Y armar una cierta matriz de resiliencia. Entonces, por ejemplo, ven, esto, el RTO y el RPO es algo que yo no lo tuve en cuenta. Esto que están viendo es un caso real, ¿eh? Entonces son valores que yo no los he considerado todavía en mi organización y me dan puntaje 1. ¿Qué otro valor lo tengo mal? El 3. No tengo indicadores claves de desempeño, no tengo KPI. Entonces, para mí esto es serio. No tengo una infraestructura de IDS, no tengo bien puntualizado mis sistemas de backup ni mi estructura de gestión de discos duros. Eso para mí es crítico. Entonces, fíjense que pongo en rojo los valores que peor puntaje tengo, en naranja los que los tengo más o menos y en azul mis fortalezas. En el libro hablo de tenerlo tipo matriz FODA, ¿no? Entonces yo he logrado identificar qué cosas tengo mal, qué cosas tengo flojas y qué cosas son mis fortalezas. Y lo cuantifiqué. Entonces, una vez que lo cuantifico, prestad atención a esto que propongo aquí, ¿no? Yo puedo armar un eje, esfuerzo de implantación, riesgo de la resiliencia, y el tamaño de los círculos que tengo acá me puede decir el tiempo que a mí me lleve implantarlo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, los puntos que están en azul son mis fortalezas. Esto está dentro de mi zona objetivo. ¿Qué cosas se me van de mi zona objetivo? Pues lo que estoy planteando acá, ¿no? Cuanto más a la derecha del cuadro, mayor es el riesgo. Notaríamos 7, 2, ¿no? Estos dos valores, por ejemplo, 7, 2, 1, 2 y 3. Vuelvo para arriba. El valor 7 es que tengo un fallo irrecuperable en mis grandes equipos. Si tengo un fallo irrecuperable, ven que acá dice CR y S sin reposición o con reposición. Por ejemplo, en este caso concreto y real, se daba que había grandes servidores que ya no se fabricaban más en ese modelo. Entonces, si yo tengo un fallo en esos servidores, no tengo reposición. El 1 y 2 son los cálculos de RPO y RTO. Esos dos valores para mí son riesgo alto, el que no pueda reponer esto y el 1 y 2. Pero fíjense esta diferencia, ¿no? El 1 y 2, RPO y RTO, son dos bolitas chicas. O sea, el tiempo de implantación y estudiar el RTO y el RPO para mí es muy chiquito. Sin embargo, el tiempo de implantación de todo un servidor nuevo con una arquitectura que no tenía reposición para mí es muy alta, ¿no? Entonces, fíjense cómo estoy planteando una hipótesis de estos 15 parámetros con fortaleza, con aspectos en rojo y con aspectos naranja. Esta es la foto que yo tengo hoy de mi sistema o redes, ¿no? Entonces, sobre esa foto yo puedo hacer una planificación. Fíjense que un sistema resiliente, de acuerdo a un SGCI, a unas normas ISO, lo que busca es ese ciclo de vida permanente, es organizar, plan, do, check, act, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando? De involucrar a la dirección con un plan concreto, medible, estudiado, cuantificado. Entonces, preparo un plan a 2 años. Entonces, voy tomando cada una de mis 10 parámetros, estos rojos y amarillos que estuve viendo, y lo planifico en mi primer año y en mi segundo año. Lo presupuesto y sé que en mi primer año me saldría 19.700 y en mi segundo año 7.500 euros. Y hay 4.500, que es esta parte que puedo desplazarlo para donde quiera, que son los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, hemos centrado a la dirección no le puedo decir, mire, denme este dinero ya sí o sí, porque la dirección tiene sus ciertos objetivos y su cierta matriz de coste-beneficio. Entonces, ¿cómo sigo avanzando? Estudio cada una de estas actividades. Esto lo dejo después, Marcos, eso queda expuesto para que lo puedan estudiar con detalle, pero no me voy a detener para que no se... Hay momentos en que por ahí se frisa tu imagen. Si querés cerrar tu video... vale, a ver. Sí. ¿Sí? Vale, ahí le quito el vídeo. ¿Ahí no me ven? Mira qué suerte. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, sobre esta foto inicial que acabamos de ver aquí, ¿no? Preparemos por lo menos 3 cursos de acción. Entonces, yo le puedo decir a la dirección, miren, el curso de acción de máxima es el que vimos recién. 31.700 euros, me fumo 19.700 el primer año y 7.500 el segundo año. Con ese curso de acción, yo el primer año llegaría a tener esta foto,
tendría en mi zona objetivo todos estos y todavía me seguirían quedando estos puntos en el primer año afuera. Pero en el segundo año, yo ya, con mi plan de acción de máxima, cubriría los 15 puntos en mi zona de confort. El segundo plan de acción puede ser un plan de acción intermedio. Ven que en mi cronograma ya desplacé ciertas cosas para el segundo año y tengo un plan de acción del primer año 17.000, el segundo 6.500. A finales del primer año yo hubiese mejorado un poco y a finales del segundo año un poco más, pero asumo estos 3, 7, 8 y 9 que los dejo y no los puedo abordar. Este sería un plan de acción intermedio. O puedo plantear un plan de acción de mínima, que el presupuesto es mucho menos para mi dirección, gastando esto en el año y esto en el segundo. Entonces, si hiciéramos este plan de acción, despliego de otra forma mi planificación temporal, entonces la foto sería que a finales del primer año estaría en esta zona de riesgo y a finales del segundo año en esta zona de riesgo, dejando el punto 6 totalmente fuera de control. O sea, no aplicaría en este caso, son las medidas anti-DOS. No gastaría un duro en tomar medidas anti-DOS. Entonces, la dirección, cuando yo le presento todo mi matriz de resiliencia, mi análisis de riesgo, le termino presentando estos 3 cursos de acción que conforman lo que yo llamo estrategia de resiliencia. Entonces le digo a la dirección, mira, tengo un curso de acción de máxima donde tienes esta foto en el primero y en el segundo. Uno intermedio que es esto y esto, y uno mínimo que es esto y esto. La dirección, si es sabido transmitirle el mensaje, jugará con sus presupuestos para ver cuál de los planes de acción se ajusta a la realidad de mi empresa, porque la empresa no puede quebrar para darme el gusto a mí del plan de acción de máxima. La empresa tiene que seguir gastando, invirtiendo y ganando dinero para poder subsistir. ¿Qué es lo importante? Que yo en mi dirección le presenté 3 formas de abordar el problema. Ella decide que si aborda esto, asume 0 riesgo o asume un cierto riesgo el primer año y el segundo año queda una matriz de resiliencia muy adecuada a lo que yo quise. Si asume esta, sabe que tiene que, por escrito, haber asumido que está sabiendo que le quedan estos riesgos abiertos. Y si adopta este tercer curso de acción de mínima, sabe concretamente que estos puntos que están quedando a la derecha son un riesgo a la resiliencia de toda mi organización. Entonces, esta es la forma de cuantificar desde un análisis de riesgo, tomar los activos críticos, agruparlos sobre las reflexiones que fuimos haciendo y presentarle a nuestra dirección algo muy bien madurado, muy bien elaborado, muy bien cuantificado, para que pueda jugar con 3 diferentes situaciones en los próximos 2 años. Y en esos 2 años, ella decidirá qué riesgo asume, si quiere quedarse con 0 riesgo, si quiere asumir estos 3 riesgos que están acá, o si no le dan los números y solo puede asumir esto que está acá. Moraleja, cuando la dirección opta por cualquiera de estos, sabe a qué riesgo se está exponiendo porque se le hemos cuantificado con números, con todo el grado de detalle que queremos. Pero bueno, esto no quiero que quede acá. Lo importante es entrar al tema del ciclo de vida, donde, por supuesto, que cada uno de esos trimestres van a ir sufriendo desvíos. Esos desvíos yo los podré ver bajo este ciclo, plan Duchet, cuando chequeo y cuando adopto las mejoras pertinentes. Entonces, para eso, y lo que quiero hacer hincapié, yo siempre trato de hacer referencia a los estándares, es a la familia ISO 27000, dentro de las cuales la norma 27001 nos lo... Y para hacer una evaluación de desempeño necesito sí o sí tener métricas, tener KPI. La norma que me dice cómo hacer las métricas de un sistema de gestión de seguridad de información es la norma 27004. ¿Qué nos define esto? Atributo, entidad, indicadores. Estos pueden ser subjetivos, objetivos, pueden ser encuestas, cuestionarios, puede ser valoración de conocimientos, inspecciones. Entonces, lo que estoy proponiendo acá es que con la norma ISO 27004 definamos esas métricas, esas KPI, y a su vez, lo más importante, un criterio de evaluación de esas mediciones, ¿no? Entonces yo debo saber cómo voy a evaluarlo, cuál es el criterio y cuál es el proceso, para que con esto pueda tener muy definido qué son los objetos, estas son las familias del ISO 27001, definir cuáles son los requisitos, qué atributos quiero medir, cuáles son los indicadores que me van a dar
¿Y cómo se mide técnicamente cada uno de esos informadores? Si yo soy capaz de medir técnicamente cada uno de esos atributos y requisitos, podré tener una cierta información gerencial y generar un cuadro de mando para que esos cursos de acción resiliente que le di a la dirección puede ir viendo si realmente trimestre a trimestre, año a año, los voy cumpliendo o estoy sufriendo desvíos. Esta es la norma ISO 27004 y es la que realmente nos va a reflejar si estamos cumpliendo o no con esa estrategia de resiliencia que acabo de plantear. Y ya lo último, con esta terminamos, son los procesos de ciberseguridad. Como estamos hablando de organización, que es el punto inicial con el que empecé la charla, yo propongo que si vamos a montar una infraestructura ciberresiliente, al menos debemos desarrollar procedimientos sencillos, claros, pero que deberían cubrir al menos estos 16 procedimientos que tengo acá, el Gobierno de la Seguridad. Para ello, me gusta mucho cómo el Centro Criptológico Nacional de España, en esta URL que están viendo acá, desarrolló lo que se llama el Esquema Nacional de Seguridad en España. Y en ese Esquema Nacional de Seguridad que está en esta URL que están viendo aquí, están las familias 800, que son todas las guías que propone el CCN-CERT de España, el Centro Criptológico Nacional, y tenemos todas las guías para que podamos redactar procedimientos excelentes, con todo el grado de detalle. Entonces les dejo acá la referencia de donde pueden descargar modelos de procedimientos que van a ver que aplican al 100% en cualquiera de nuestras organizaciones. Es decir, nos organizamos, cuantificamos cada una de las cosas, proponemos cursos de acción a nuestra dirección, se decide un curso de acción, empezamos a medirlo y a entrar en el ciclo de vida de esas mediciones para ver si realmente nuestra red no envejeció, sigue siendo resiliente, está aproximándose a un umbral de rotura, no ha tenido degradaciones a lo largo del tiempo, y todo eso lo documento adecuadamente para que no sea algo improvisado, que cualquier persona pueda recibir la formación, tenga a su alcance la documentación necesaria para saber cómo se gestiona la información, cómo se cumple legalmente o no. Entonces, bueno, este es el último punto, que no me quería exceder más de tiempo, y les pido que sepan entender el significado de esta charla, que no es de las que más me gustan porque fue muy, muy procedimental, pero creo que es la clave de una estructura resiliente. Es organización, procedimientos, matrices, cuantificaciones, análisis de riesgo. La historia para mí pasa por esto que acabé de transmitir acá. Bueno, Marcos, perdón por los cortes que ha habido, y bueno, quedo a vuestra disposición. Gracias por toda a la FIE, gracias a Marcos, gracias por la paciencia que habéis tenido de aguantar una hora de perorata. Y no sé, pregunta lo que quieras, Marcos. Acá te canalizo primero una pregunta y después te voy a hacer unos comentarios. La pregunta es de César, nuestro querido amigo. ¿Cuál podría ser, a tu juicio, una política clave de un Estado para trazar una estrategia de ciberresiliencia? No me voy a cansar de decirlo. Únanse, basta de crear islas independientes, únanse Argentina en un solo lugar de ciberdefensa, únanse Latinoamérica en una sede de ciberdefensa, basta de crear quintas, huertas aisladas con caciques, una, por Dios, no hay, de todo corazón. ¿Podés volver a tu video, Alejandro? Ya, así te vemos y te podemos formular alguna otra pregunta. Cuando te escuchaba, si hay alguna pregunta en particular, creo que ha sido muy claro, como siempre, tu cualidad docente se manifiesta en cada comentario, en cada detalle, realmente por demás claro, ¿sí? Cuando hablabas acerca de la materia de resiliencia y después, cuando hablaste del plan Ducheck Act y esas estrategias, esos modos de acción, me recordaste cuando, sin que estuvieran escritos todavía, hacías esas ecuaciones financieras para conseguir que ampliáramos la capacidad del centro de cómputo de datos del Estado Mayor con la red del Ejército. ¿Sí? No sé si era tan fiel como pretenden serlo para
contingente de las empresas estos asesoramientos de toma de decisiones. Realmente... Marcos. Sí, César, adelante. No, quería tener una palabra porque tenemos para más, pero Alejandro, muchas gracias. Dejaste una huella en todos tus alumnos. Lo digo muy emocionado. Los civiles y los militares, cuando te tuvimos de profesor con Castro Staller, nos marcaste de una manera con tu ejemplo y también tu conocimiento. Así que yo te agradezco que te hayas sumado a esta aventura, digamos, que iniciamos con la virtualidad desde la carrera de Ingeniería en Informática. Así que para nosotros sos un líder de nuestra especialidad y nos has marcado un rumbo en nuestra profesión. Así que muchas gracias. No, sí, a ustedes. Para mí saben que estar en contacto con todos mis amigos de allá es un gustazo, así que siempre contar conmigo en todo lo que pueda lo poco que pueda aportar. Bueno, Alejandro, quiero aprovechar, está presente también en la sala nuestro próximo expositor, el comandante de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, que es Intini, a quien saludo especialmente. Ahora vamos a hacer su presentación en poquitos minutos más. Así está. Yo quería pedirte, Alejandro, no sé cuál es tu disponibilidad de que nos acompañes también un poquito más en esta charla. En el chat está el link para la nueva sala, la sala para la exposición del general Intini, así que les pido a todos que no nos tomemos mucho margen para darle continuidad a la exposición de hoy. Ahí está apareciendo nuevamente el link, así que les voy a pedir que directamente cerremos esta sala y nos conectemos todos en la nueva sala, sin solución de continuidad, así seguimos disfrutando de este encuentro, de este panel, con todos los que están participando, ¿sí? Así que en la otra sala entonces.